Yo quiero invitarles a abrir sus Biblias en Efesios capítulo 2. Nosotros, Dios mediante, esta mañana terminamos el capítulo 2 de Efesios. Tenemos allí un texto que me emociona mucho el poder compartir con ustedes por razones que les voy a contar ahora cuando terminemos de leer. Efesios capítulo 2, verso 11. Después de que el apóstol Pablo ha expuesto, ¿verdad?, todo lo que nosotros tenemos en Cristo por medio de la salvación, dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros los que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada a un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hace 10 años, se van a cumplir el próximo mes, nuestra iglesia sufrió como un remenión de esos de liderazgo, ¿verdad? De esos que nos ponen a afirmar nuestra fe en el Señor. Y unos meses después, y recuerdo que fue un 16 de agosto del año 2016, los diáconos, los líderes de ministerio, los hermanos que estaban trabajando en cada uno de los departamentos y las sociedades, tuvimos una reunión para, en esa reunión, como trazar cuál sería el norte de nuestra iglesia. O sea, ¿a dónde nosotros nos vamos a encaminar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a estructurar? Unos meses después fuimos establecidos los pastores y luego, ¿verdad? Continuamos en el trabajo. De esa reunión, de fruto de esa reunión, recuerdo que trazamos 3 pilares, 3 ejes fundamentales en los cuales nuestra iglesia trabajaría. En ese entonces no tenían los nombres que tienen ahora, pero creo que los hemos mencionado tantas veces que posiblemente la mayoría de ustedes pueden saber cuáles son esos 3 pilares o cómo sería como ese eslogan, esa línea que tiene nuestra iglesia. ¿Se lo saben? Una familia en su palabra con una misión. En ese entonces hablamos de que la iglesia queríamos trabajar con la familia, el discipulado y la educación cristiana, y las misiones y el evangelismo. Cuando nosotros vemos lo que Dios ha hecho por medio de Jesucristo para con los creyentes y consecuentemente para con la iglesia, nosotros, no porque nos hayamos reunido nosotros, porque tuviéramos como esa mente, esa brillantez de mente, sino porque vamos a su palabra y podemos entender en su palabra cuál es la misión y cuál es la visión que Dios tiene para con su iglesia. Nosotros vamos a llegar a un texto que es clave para esto que vamos a hablar, pero en los primeros versículos quiero recordarles todo lo que hemos visto hasta ahora, a modo de resumen.
En el capítulo 1, Pablo habla de toda esta salvación que Cristo ha logrado para con nosotros, diciendo hemos sido escogidos por Dios, predestinados por Dios, adoptados por Dios, redimidos por Dios, hemos sido hechos partícipes de los conocimientos de Dios. Dios nos dio herencia, Dios nos ha sellado por su Espíritu Santo, Dios nos ha dado vida, no por obra, sino por gracia, nos hizo sentar en los lugares celestiales. Y lo último que estudiamos de Efesios es que Dios incluso preparó de antemano las buenas obras en las cuales nosotros habríamos de andar. Es como si Dios hubiese planificado todo para que la vida cristiana nos sea fácil. Y el apóstol Pablo traza ahora lo que nosotros entendemos que es como la identidad de la iglesia, la identidad que tenemos en Cristo. Warren Wiersbe, hablando del libro de los Efesios, de la carta a los Efesios, dice, la carta a los Efesios deja una tesis clara: somos ricos en Cristo. Y cuando usted analiza desde el capítulo 1, capítulo 2, 3, 4, 5 y 6, usted ve todo lo que Dios nos ha dado por medio de la persona de Cristo. Y hemos tomado el estudio de Efesios para que, persuadidos de que somos ricos en Cristo, como dice en Efesios capítulo 3, versos 16-17, estemos arraigados en la fe. Es decir, echemos raíces en la fe, estemos firmes en la fe. Cuando tú, persuadido por todos los recursos que Dios nos ha entregado, eso sirva ahora para tú mantenerte firme en la fe a la cual Dios te ha llamado. En estos primeros versículos, desde el versículo 11 al 18, aparte de Pablo expresar todo lo que Dios nos ha dado, Pablo expresa ahora cuál es nuestra identidad en Cristo. ¿En qué consiste ahora nuestra identidad en el Señor? Y el pasaje del 11 al 18, que va a resultar ser como la preparatoria para los versículos 19 al 22, forman un quiasmo. Le voy a explicar qué es un quiasmo en las Escrituras. Hay escritos principalmente en los libros poéticos, en los Salmos, en Isaías, en Ezequiel, en Daniel, libros proféticos también, donde el autor dice algo, y vamos a decir ese algo dice A, dice otra línea B, dice otra línea C, ¿verdad? Va como en declive, ¿verdad? A, B y C. Y entonces C' dice algo que va relacionado con C, dice algo que va relacionado con B y dice algo que va relacionado con A. Es como si usted dijera, ¿verdad? Puerta, ventana, piso, suape, paño, puño de la puerta, por darle un ejemplo. Forma un quiasmo muy común, muy familiar a nosotros. Es uno que encontramos en Filipenses capítulo 2. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y va como explicando toda la humillación de Cristo, pero entonces vuelve de allá para acá. Pero Dios lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Cristo es el Señor. Y usted puede ver como un arco en ese texto. Y aquí el apóstol Pablo hace lo mismo, presenta como un arco. Yo quiero llevarles a ver ese pasaje para que veamos lo que Dios ha hecho con nosotros para darnos esta nueva identidad en Cristo. Quiero verlo breve porque quiero enfocar la mayor parte de mi tiempo en los últimos versículos. Miren que el apóstol Pablo dice, a partir del verso 11, por tanto, tomando verdad de todo lo que ha dicho, de todo lo que Dios nos ha dado, acordaos de que en otro tiempo ustedes los gentiles, en cuanto a la circuncisión, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Recuerden que antes los gentiles, los que no eran del pueblo de Israel, no tenían entrada al reino de los cielos porque eran llamados incircuncisos. El hecho de que la persona no era parte del pueblo de Israel hacía como que las puertas para la salvación no estuvieran abiertas. Eso es lo que está presentando el apóstol Pablo. Y observen que entonces el versículo 11 conecta con el versículo 18 al final, donde dice,
porque por medio de Él, entiéndase de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Ven el contraste que hace? En el versículo 11 dice, ustedes como gentiles no tenían entrada al Padre porque eran de la incircuncisión. Dice en el versículo 18, pero ahora por medio del Espíritu ustedes tienen una entrada al Padre. Va como contrastando, primero de la incircuncisión a tener una entrada al Padre. Versículos 12 y 13 dice, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Verdad? Comienza el versículo 12 y 13. Ustedes estaban lejos de la ciudadanía, estaban alejados, estaban distantes. Y dice, pero ahora en Cristo, ustedes que estaban lejos de Dios, ahora han sido acercados a Dios. Y en el versículo 17, vimos el 18, ¿verdad? Ahora ven el 17, dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Es decir, que mientras antes nosotros estábamos lejos de Dios por medio de la persona de Cristo, somos acercados a Dios. Pablo está haciendo un resumen de todo lo que Cristo ha hecho en medio nuestro. A nosotros los que hemos creído en el Señor, que los que antes estaban lejos de Dios, ahora están cerca de Dios. Que los que antes estaban alejados de Dios, ahora han sido acercados a Dios. Los versículos 14 y 15 conectan entonces con el versículo 16. Vimos el 18, vimos el 17, vemos el versículo 16. Dice en el versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Dice el verso 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Pablo contrasta el no ser del pueblo de Israel, ahora teniendo una entrada a Dios por medio de su Espíritu. Contrasta la segunda parte donde estábamos lejos de Dios, ahora estamos cerca de Dios. Y la parte central que dice nosotros éramos enemigos de Dios, ahora tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Si usted es la persona que como resaltan su Biblia, que toman resaltadores, usted toma 3 resaltadores y usted resalta de un color el versículo 11 y de ese mismo color el verso 18. De un color el verso 12 y 13 y de ese mismo color el verso 17. Y de un mismo color el verso 14, 15 y 16. Y usted va a ver, ¿verdad?, como ese arco que hace explicando. Estábamos fuera del pueblo de Israel, Dios nos da entrada por medio de su Espíritu y ahora somos del pueblo de Dios. Estábamos lejos de Dios, ahora estamos cerca de Dios. Éramos enemigos de Dios, ahora somos amigos de Dios y parte de su pueblo. Es decir, que lo que Dios obra en medio de nosotros es ahora esa reconciliación, donde tú estabas lejos de Dios, ahora estás cerca. Si tú, obviamente, eres cristiano, tú tienes que saber ahora que tu vida no es igual a la vida anterior, que ahora tú tienes una nueva identidad, que ahora tú tienes una nueva persona, que ahora tú tienes una nueva ciudadanía, que tú antes eras enemigo, ahora eres amigo y que ahora una relación con Dios, la relación con Dios que tú tienes ahora no es igual a la relación con Dios que tú tenías antes. Primero, porque no la tenías. Y segundo, porque la relación que tú tenías con Dios antes de aceptar a Cristo, antes de tener a Cristo en tu corazón, era una relación de enemistad, si es que se le puede llamar a eso relación. Nosotros vemos que el mismo Señor es que toma esta actitud y viene en forma de hombre y anuncia el mensaje, como vimos en el verso 17. Dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y que ahora están cerca.
Imagínense ahora que nosotros tenemos un problema ahora de enemistad, pero Dios es el que da el primer paso para reconciliarnos con Él. De los puntos, ¿verdad?, a observar es como en el verso 18 se nos recalca incluso la obra de la Trinidad completa. Si ustedes observan, en el verso 18 dice, porque por medio de Él, ese Él que está ahí es un pronombre personal, pero se está refiriendo a Cristo, que ya fue mencionado en los versículos anteriores, diciendo por medio de Él, los unos y los otros, entiéndase, tanto judíos como gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu. Vean la segunda persona de la Trinidad, ya mencionó a Dios el Hijo, a Jesucristo, por un mismo espíritu, Dios Espíritu, ¿verdad? Tenemos entrada ahora a Dios Padre. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, el que nos guía a cómo orar, el que nos lleva a arrepentimiento, pero Cristo entonces es el que muere en la cruz del Calvario, pagando la culpa de nuestro pecado, reconciliando nuestra relación con Dios, y ahora tenemos el camino abierto para llegar al Padre. Y en el verso 18 vemos la Trinidad completa. Por medio de Cristo tenemos entrada por el Espíritu Santo al Padre Celestial. Y todo esto nos da ahora esta nueva identidad. A algunos de ustedes ya le toca renovar cédula en este mes. ¿Ya la renovaron algunos? Todavía, ¿verdad? A partir de hoy. A partir de hoy. Ya la gente como Alejandro, Tony, un servidor, nos toca de primero. Pero una conversación que teníamos en casa es que ahora, como tú vas a sacar nueva cédula, ahora yo le he hecho una propuesta a mi esposa. Le digo, tú tienes que ponerte el apellido Herrera ahora. Yo quiero que tú te pongas el apellido Herrera en la cédula. Y es una discusión que vamos a tener ahora, a ver si se va a poner 3 apellidos o si se va a quitar uno. Pero estamos pensando en la identidad, o sea, quién tú eres. A algunos se nos juntaron toditos, entonces la cédula y la licencia, nuestro documento de identidad. Esto que está diciendo el apóstol Pablo aquí comienza a trazar, tú antes no eras del pueblo elegido de Dios, pero ahora por el Espíritu Santo tienes entrada a Dios. Antes tú estabas lejos, ahora tú estás cerca. Antes tú eras enemigo, ahora tienes una relación de paz. Fundamentalmente, tú antes eras una persona, tú ahora eres otra persona. Una nueva identidad que se nos ha dado en el Señor. Y en esa identidad es que nosotros ahora estamos llamados a vivir con esa nueva persona. Ahora que tenemos una relación diferente con Dios, estamos supuestos a relacionarnos con Dios de otra manera que no es la misma como nos relacionábamos cuando estábamos sin Cristo. El apóstol Pablo presenta a partir del verso 19, 20, 21 y 22 3 características de esta nueva identidad. No solo para el creyente, sino que el creyente ahora está dentro de un cuerpo de creyentes que se llama la iglesia. Y esa iglesia, ese pueblo de creyentes, tiene ahora una nueva identidad. Y vamos a ver cómo se caracteriza esta identidad de la iglesia, de la cual tú y yo, si hemos creído y si somos parte de estos, ahora tenemos esta nueva persona, esta nueva identidad en él. Lo primero, en el versículo 19, y estos son mis 3 puntos, ¿verdad? Todo eso fue la base de los 3 puntos. Es que lo primero es que la iglesia es la familia de Dios. La iglesia es la familia de Dios. Vean en el verso 19, que aquí es donde pretendo, ¿verdad?, pasar la mayor parte de nuestro tiempo. Verso 19. Como conclusión, primero, de que ya no hay una división entre circuncisión e incircuncisión. Ya no hay esa división entre israelitas y gentiles, judíos y gentiles. Como ya no hay esa división. Segundo, como ya no estamos ni lejos ni cerca. Y tercero, como ya no estamos entre enemigos y amigos, como consecuencia de eso, el apóstol Pablo dice, así que ustedes ya no son ni extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios.
nosotros vemos que aquí el apóstol Pablo está mencionando dos cosas. De manera tal, si esto es cierto, entonces ustedes no son ni extranjeros ni advenedizos. La versión de las Américas dice, ustedes no son ni extraños ni extranjeros. Y quizás para entenderlo un poquito mejor, en el Imperio Romano habían varias clases de ciudadanos, pero a los dos que el apóstol Pablo se refiere aquí eran los extranjeros. Ambos eran extranjeros, pero uno, a quien el apóstol Pablo aquí, si usted tiene la versión Reina Valera, le dice extranjero y advenedizo. La versión Las Américas le dice extraños y extranjeros. Pero el primero, que era el xenos, con X, xenos, era alguien que pasaba por el pueblo. No era del Imperio Romano, no era un ciudadano romano, simplemente era alguien que pasó, vino a comprar berenjena y se va. Usted era un mercader que vino de un país, usted entró y salió, usted era un extranjero, usted era un extraño, usted está aquí de pasada, vino y se va. Y eso era una categoría de ciudadano para poder clasificarlo. Esto era útil porque si una persona pasaba por el Imperio Romano, por cualquier ciudad, y cometía un crimen, el trato a esa persona variaba de acuerdo a su estatus migratorio. Si esa persona estaba aquí de pasada, pues el trato era diferente. En la versión de las Américas usa otra palabra que es extranjero. En la versión Reina Valera usa la palabra advenedizo. Era una persona entonces que tenía un estatus legal, es decir, tenía una residencia, pero no era ciudadano. Tenía un permiso para estar dentro del Imperio Romano, sea porque esa ciudad había sido conquistada, sea porque esa ciudad tenía un permiso para habitar allí, o porque este extranjero ya había tenido hijos e hijos de hijos, y esta persona de tercera o cuarta generación, criado en el Imperio Romano, ahora tenía un estatus de residente legal, pero no era ciudadano. Eso es a lo que el apóstol Pablo se está refiriendo y diciendo, ustedes ni son extraños ni son extranjeros. Ustedes son conciudadanos. En una ocasión, hace unos años, un grupo de nosotros estábamos en una incursión al Pico Duarte. Nos fuimos, unos cuantos muchachos de la iglesia hermana de Cativo, y unos cuantos de aquí, estábamos, ¿verdad?, camino al Pico Duarte. Hay un hermano que se aparta del grupo. Los hermanos saben caminar a la loma y anda caminando, él está aparte del grupo, pero mientras él va subiendo, hay un grupo que viene bajando que va para Constanza, pero viene es un grupo que anda en una excursión de manera formal, tienen su guía, tienen su uniforme y todo, pero el guía ve a este hombre y dice, ¿usted es guía o es turista? A lo que el hermano le responde, ni guía ni turista. Y al hermano le sacamos ni guía ni turista después de ahí. Cuando le estamos preguntando, pero es que una de las dos, ¿tú eres guía o tú eres turista? Y él responde, yo no soy guía. Yo ni tengo carnet de guía, ni estoy guiándolo a ustedes, ni soy guía de ustedes. Y no soy turista porque yo no vengo de fuera tampoco. Yo soy dominicano y ando en una loma dominicana. Yo ni soy guía ni soy turista. Y el hermano como que tiene razón en cierta forma. Él entendió, ¿verdad?, que la pregunta que le estaba haciendo ese guía era una pregunta cerrada. O tú eres guía o eres turista. Y él decía, ni soy guía ni soy turista. Yo creo que nosotros como cristianos podemos decir, yo ni soy extranjero ni soy advenedizo. Yo soy un ciudadano del pueblo de Dios. Yo soy un ciudadano del pueblo de Dios. No es como que soy naturalizado en el pueblo de Dios por Cristo. Yo soy un ciudadano del pueblo de Dios. Y el verso 19 sigue diciendo, no solamente soy un conciudadano de los santos, sino también que soy miembro de la familia de Dios. En inglés la palabra que usa es miembro del hogar de Dios. Yo soy parte del hogar de Dios. Yo soy parte de la familia de Dios. Y es por eso que nosotros estamos persuadidos de que la iglesia es una familia. No es por un cliché. Es que la Biblia dice que en el momento que tú tienes a Cristo en tu corazón, tú te compones en una familia. Somos ahora una familia, todos en Cristo. Y todos tenemos que aprender los unos de los otros. Miren, creo que hace 2 años, año y pico, mientras estábamos en Cuba,
Estamos allá en Pinar del Río, en una de esas tardes, organizando, creo que alimentos, y se da una conversación en el grupito que estamos ahí, ¿verdad? Algunos, ¿verdad? Estamos aquí. De 8 jóvenes que habían ahí, perdón, 8, 9 jóvenes que habían ahí, una joven podía decir, yo nací en un hogar donde mi papá y mi mamá están presentes. De 9. Los 8 que estaban ahí, todos venían de un hogar disfuncional donde hubo un divorcio y se criaron con un solo padre. Y mientras estamos hablando, la conclusión es que esos jóvenes han visto un modelo de matrimonio sano en la iglesia, aquí en esta iglesia. Es decir, que quizás nosotros como que tenemos por poco lo que sucede cada domingo aquí, o tenemos por poco esta vida de comunidad, pero lo que resulta es que tu matrimonio posiblemente es el único ejemplo de amor matrimonial que muchos de nuestros jóvenes han visto. Yo pudiera decirlo de otra manera. Para algunas parejas aquí, el único ejemplo de un hijo obediente está dentro de aquí mismo en la iglesia. Pudiéramos decir otra cosa. Nosotros en la iglesia tenemos padres, hermanos, abuelitos, abuelitas, hijos, nietos dentro de la familia de Dios. ¿Y saben qué nos une a todos? Esto que el apóstol Pablo ha dicho aquí. El evangelio. Somos conciudadanos con Cristo y por la persona de Cristo ahora somos hechos todos miembros de la familia de Dios. No es poca cosa lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Jamie Dunlop escribió un libro llamado La Comunidad Atractiva. Muy buen libro. Y en una de sus frases dice, reconocemos nuestra tendencia hacia la similitud, pero deberíamos aspirar a una comunidad donde la similitud no es necesaria, donde ningún tipo de similitud en la congregación defina a toda la congregación, porque esta clase de comunidad desafía las explicaciones naturales. Jamie Dunlop pasa a decir más adelante, hay iglesias que se forman en base a algo en común. Una iglesia hace unos 20 años en Estados Unidos se fundó una iglesia que era de motociclistas. Usted era de esos moteros, de esa gente con tatuaje, moño largo, que se ponían arete y andaban en Harley Davidson. Y llegó un pastor que era de esa línea y él formó una iglesia para que todos los que eran motociclistas, era una iglesia de motociclistas. Si usted tenía una bicicleta, usted podía ser parte de esa iglesia. Usted no es motociclista. Otras iglesias se fundamentan en base a otros factores que quizás no son tan banales. Hay iglesias que se pueden fundamentar en base a madres solteras. Una iglesia que está llena de madres solteras. En una ocasión me tocó visitar una iglesia y mientras estábamos en un compartir de comer, estoy compartiendo con varias hermanas y en lo que estamos hablando ahí, un grupo de los que estamos, pregunto, 1, 2, 3, 4, 5 hermanas divorciadas. Yo no quiero pensar mal, pero lo que pienso inmediatamente, puede ser que eso sea el atractivo de esta iglesia. Yo soy divorciada, tú eres divorciada, la otra es divorciada, y cuando salimos a predicar, yo voy a la iglesia, yo voy a la iglesia, yo voy a la iglesia, y cuando la hermana está pasando por un divorcio, ¿a cuál iglesia que va ahí? Donde va a encontrar el apoyo de un grupo de mujeres que también son divorciadas. Podemos encontrar muchas cosas, las clases sociales pueden crear iglesias. Es posible que usted no vaya a ir a una iglesia donde no sea su clase social. Es posible que el nivel académico construya iglesias. Jamie Dunlop pasa a decir, esto es el tipo de iglesia del evangelio y algo más. Tenemos el evangelio, pero también somos tal o cual cosa. Y hay que tener cuidado cuando la iglesia se construye en base al evangelio y algo más. Porque llega un momento que ese algo más toma primacía. Entonces, somos iglesia es porque toditos somos de una clase social, o todos somos de un nivel académico, o todos vivimos en este barrio, o todo esto. Hay que tener cuidado con eso. Porque lo que construye la iglesia no es el evangelio y algo más, sino el evangelio. Y de ahí podemos tener toda la diversidad del mundo, de viejos y jóvenes, y grandes y pequeños, ricos y pobres, pero todos somos miembros de la familia de Dios. Yo no tengo esta ilustración en mis notas, pero le voy a mencionar. El viernes teníamos la reunión de pareja aquí y el expositor
hablaba de los líos financieros en los que uno se mete. Y yo estoy sentado al lado de Javi y estoy mirando, digo yo, lo chistoso es que él está dando la charla y de los que estamos sentados aquí, estamos en todos los espectros. Y ustedes lo llaman del banco para darle una tarjeta. Mira, allí están los del banco, mira, el banco ese y ese. A usted lo llama un hermano, hay que meterse en lío. Míralo allí, el que me ha dicho, métete en ese lío, que si no te metes en ese lío no puedes cambiar el vehículo. El hermano, no, que tú te puedes meter en una casa de tal. Mira aquí el que te ofrece casa, mira allí el que te cobra. Estamos toditos aquí ligados. En todas las clases sociales. Los que deben y a los que le deben. Pero esa es la comunidad del evangelio. Obviamente no queremos deberle, ¿verdad? Pero la comunidad del evangelio no está construida en base a que yo tengo mucho y tú también tienes mucho. Y como tenemos mucho los dos, vamos a juntarnos. La comunidad del evangelio es que tú tienes a Cristo y yo tengo a Cristo y tenemos una nueva identidad y ahora ambos somos ciudadanos del reino de los cielos, independientemente de tu clase social, independientemente de tu nivel académico, independientemente de dónde tú estás. Podemos decir, somos uno porque tenemos a Cristo en nuestros corazones. Y aquí, de las imágenes chistosas, es que en cualquier momento uno va al campo, estamos allí en la Florida, y usted tiene a la jovencita que está estudiando en el colegio, compartiendo el evangelio con un grupo de niñas, junto a la directora del colegio. O como nos ha sucedido, que tenemos una reunión de discipulado y la que es maestra en uno de los cursos está leyendo la Biblia al lado de una jovencita de quien ella es maestra, pero ahora estamos aquí aprendiendo la Biblia juntos los dos. Eso es el evangelio, donde uno no es más alto que otro, sino que lo que nos define es que tenemos a Cristo todos. O sea, ni mi nivel académico, ni dónde yo vivo, ni la cantidad de dinero que yo tengo me hace más o menos que tú, sino que todos somos iguales porque tenemos a Cristo en nuestros corazones. Y por eso, el verso 19 dice, somos constituidos en una familia. Somos constituidos en una familia. Yo creo que eso obviamente presenta algunos retos prácticos para nosotros, que la iglesia sea una familia. Cuando nosotros venimos a la iglesia, ¿a qué venimos? ¿Cuál es la actitud con la cual venimos? Venimos a la iglesia a veces como consumidores. Venimos a ver qué se nos va a hacer. O venimos a la iglesia como miembros de la familia. Venimos a la iglesia con una actitud de yo voy a reunirme con mis hermanos. Cuán desagradable es cuando en una reunión familiar hay uno de esos primos que se sienta en la mesa. ¿Y qué hicieron hoy? Pero esto sí está caliente, esto sí está frío. Pero tú no cocinaste, tú no fregaste un plato, tú no agarraste un vaso, tú no hiciste una diligencia, tú no fuiste al colmado a hacer algo. Vienen a demandar y cuando llegan a la casa ya a la hora de la comida, pero no hay una relación. La Biblia nos llama a ser parte de la familia y estar involucrados en todo. Cuando yo vengo a la iglesia, vengo con esa actitud de vine para que me vean y me voy. O yo vengo con una actitud de voy a ver a mis hermanos. Voy a reunirme con mis hermanos. Vamos a edificarnos y a animarnos y a exhortarnos. Una de las cosas más preciosas que me agrada es que nosotros podemos estar aquí, el culto se acaba y hay gente que si no le cierran la puerta no se van. Eso es bueno. Eso es bueno porque eso nos está diciendo a nosotros que nos amamos, creo yo, ¿verdad? Puede ser que yo estoy equivocado. Pero eso nos dice, yo quiero pasar tiempo contigo. Yo no te he visto en toda esta semana, yo quiero seguir hablando contigo. Nuestra comunidad tiene que estar basada en la persona de Cristo. Esa es nuestra identidad, de que ahora somos miembros de la familia de Dios. Lo segundo es que la iglesia tiene que estar fundamentada en su palabra. La iglesia tiene que estar fundamentada en su palabra. No solamente tiene una identidad que es la familia de Dios, ahora es que está también edificada en la palabra de Dios. Verso 20 nos dice, edificados, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora no es solamente que seamos una familia, o la casa de Dios, es que estamos fundamentados en la palabra de Dios. El apóstol Pablo aquí habla de los apóstoles y los profetas, y dice, y la principal piedra del ángulo que es Jesucristo. En Hebreos 1:1, el autor de Hebreos deja claro cómo sucede esta revelación de parte del Señor. Diciendo, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras
a nuestros padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Es decir, ciertamente el Señor utilizó, todo el Antiguo Testamento, todos los profetas para anunciar la venida de su Hijo. El Señor utilizó en el Nuevo Testamento, vemos los apóstoles, quienes fueron que escribieron de parte del Señor la doctrina en la cual debemos vivir. Ese mensaje del Evangelio se vuelve ahora la zapata sobre la cual la iglesia está levantada. Esa roca sobre la cual la iglesia está construida. Cuando Jesús le responde a Pedro, sobre esa roca yo edificaré mi iglesia, esa roca es el enunciado. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Ese mensaje del Evangelio se vuelve ahora la zapata, se vuelve ahora el fundamento de esta comunidad que nosotros tenemos aquí. Quizás para reforzar el punto anterior, nosotros no estamos en esta iglesia, espero, ¿verdad? Usted no está en esta iglesia porque tú estás aquí junto a fulano de tal o porque tú estás aquí junto a menganejo de tal. Aquí hay personas que son catedráticos de la universidad. Y puede ser que tú crees como estudiante de la universidad que estar en esta iglesia te permite estar al lado y codeándote del maestro de la universidad que te va a poner una buena nota porque tú vas a la Menonita Central. Tú no estás aquí por eso. Parece que sí. Tú estás aquí por Cristo. Tú estás aquí porque ahora los unos y los otros estamos fundamentados sobre la palabra de Dios. El Señor nos hace un pueblo por su palabra y nosotros somos un pueblo porque estamos fundamentados en su palabra. Si nosotros construimos la iglesia fundamentados en otra cosa que no sea la palabra de Dios, estamos igualito que el hombre que construyó su casa sobre la arena. En el momento que venga una tempestad, se desbarató la comunidad. Sin embargo, nosotros estamos fundamentados sobre la roca inconmovible. Cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, que era pastor de la iglesia de Éfeso, le escribe diciendo en 1 Timoteo 3:15, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pablo le escribe a Timoteo diciendo, yo te estoy escribiendo todas estas cosas para que tú sepas cómo tú debes manejarte en la familia de Dios, en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios. Pablo está diciendo, iglesia de Dios, familia de Dios, es lo mismo. Iglesia de Dios, casa de Dios, es lo mismo. Y tú tienes que conducirte de tal manera, porque la iglesia, la casa, la familia de Dios es la columna y es el baluarte de la verdad. A ninguna otra institución le fue encargada de parte de Dios ser columna y baluarte de la verdad. La iglesia puede hacer muchas cosas y cosas que son buenas, pero tenemos que reconocer que hay una tarea que no podemos comprometer, que es la predicación y la preservación del evangelio. No podemos comprometerlo. El pastor John MacArthur tiene un libro que se llama Avergonzados del Evangelio. Y uno de los capítulos, el capítulo 3, él habla del pragmatismo. El pragmatismo es esta idea de hacer lo que funcione. Ser pragmático es hacer lo que funcione. ¿Verdad? Dice el pastor MacArthur, al líder eclesiástico promedio de la actualidad no parece importarle mucho si un método es bíblico o no. La pregunta es si funciona o no. Esta es la nueva prueba de legitimidad. ¿Funciona? Hagamos eso. No nos importa si sea bíblico o no sea bíblico. Y yo entiendo que si nosotros redefinimos como iglesia qué es el éxito, también nos vamos a ver obligados a redefinir nuestros métodos. Y cuando redefinamos nuestros métodos, nos vamos a volver pragmáticos. Si nosotros entendemos que la iglesia tiene que estar fundamentada sobre el evangelio y que la iglesia ahora es la columna y el baluarte de la verdad, nosotros ahora tenemos un valor claro, una centralidad clara, un esqueleto claro, un armazón claro, y es que tiene que ser la palabra de Dios. Nosotros no podemos construir la iglesia en base al carisma de un predicador.
Nosotros no podemos construir la iglesia en base a una institución. Nosotros no podemos construir la iglesia en base a cualquier otra cosa que no sea la palabra de Dios. Si nosotros decimos ahora como iglesia, vamos a poner un ejercicio breve. Si como iglesia decimos ahora que nuestra meta es llegar a 1000 asistentes y vamos a tomar la cancha, ya no va a ser el templo, sino que vamos a tomar la cancha y vamos a poner sillas, vamos a poner 1000 sillas ahí. Nos vamos a comprometer a traer 1000 personas todos los domingos. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que lo logramos? Díganme que ustedes creen. ¿Lo logramos? Yo creo que lo logramos. Eso lo logramos. Solamente de padres de estudiantes del colegio aquí hay más de 3000. Solamente de padres y familiares de los niños del colegio tenemos más de 3000. O sea, lo tenemos. La pregunta ¿es la meta y es la visión de la iglesia solamente meter gente en la iglesia? O sea, que llenemos esto de gente. No, porque el Señor es el que construye su iglesia. Ahora, ¿qué se nos dio a nosotros? Tú predica la palabra, tú predica el evangelio, tú riega la semilla y ella dará fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Me temo que a veces, porque hemos redefinido qué es el éxito, caemos en filosofía de ministerio que no van conforme a la palabra de Dios. Y le voy a poner quizá una imagen y le voy a dar una cita de un libro para que vean que esto no es muy ajeno a la realidad. Hay iglesias que pueden tener, por ejemplo, un estudio bíblico un miércoles en la noche. Pueden tener un estudio bíblico el sábado en la noche. O pueden tener quizá una escuela dominical para adultos el domingo en la mañana. Pero el culto principal de esa iglesia no es para los cristianos, es para los impíos. Y todo lo que se hace en la iglesia, desde la música, desde la organización, todo lo que se hace, es un atractivo para el impío, para que el impío venga y se quede. Y le ponen como título a eso, culto evangelístico. El culto evangelístico en sí, per se, por nombre, no es malo. Lo malo es cómo nosotros reestructuramos todo lo que vamos a hacer en la iglesia para atraer y preservar al impío. O sea, que el culto entero es para el impío, que la meta, la prioridad es el impío. Una persona que no es cristiano es bienvenido a nuestra iglesia. Es bienvenido, pero esto es un cambio de la filosofía del ministerio. Hay un predicador muy famoso, Charles Stanley, seguro usted ha oído prédica de él en la radio, en internet. Su hijo, Andy Stanley, escribió hace muchos años un libro llamado Amplio y Profundo. Charles Stanley es un pastor de una iglesia bautista en Atlanta. Su hijo, Andy Stanley, sale de esa iglesia y cuando él sale de esa iglesia entiende que Dios lo está llamando al pastorado, pero él dice, yo no le voy a hacer competencia a mi papá. Y él se propone una filosofía de ministerio completamente nueva y dice, nosotros vamos a hacer una iglesia para los que no tienen iglesia. Y detalladamente su iglesia es una iglesia para impíos. En su libro Amplio y Profundo, miren cómo dice, aunque nuestro equipo está totalmente dedicado a la creación, de iglesias para gente que no tiene iglesia, todavía tenemos que combatir contra el empuje que nos trata de convertir en una iglesia para la gente de iglesia. Con franqueza, no comprendo por qué todas las iglesias no se deciden a convertirse en iglesias a las que les encante asistir a las personas que no tienen iglesia. Es decir, él está diciendo aquí, yo no comprendo por qué toda la iglesia no se vuelve iglesia para lo impío. Pero si nosotros quisiéramos hacer una iglesia para impíos, eso es fácil. Lo que hace Andy Stanley. Tú eres un guitarrista famoso de cualquier banda, tú sabes tocar la guitarra. Cuando tú vengas el domingo, ven a ensayar con los muchachos y tú puedes tocar las alabanzas con nosotros, no importa que no te hayas convertido. Eso hace la iglesia de Andy Stanley. Y cosas como eso, porque como te dije, como él le expresa, el anhelo es que si tú no tienes iglesia, tenga una iglesia. No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a promover la agenda homosexual, no pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a promover el asunto de la identidad de género, no pasó mucho tiempo antes de que esta iglesia comenzara a desmoronarse. Y de lo último que el señor Andy Stanley ha dicho
es que tú no debes usar la palabra la Biblia. Como no diga la Biblia dice. Alguien dijo, y cita el versículo de la Biblia, para que no le crea la mente en la gente este choque de que es de la Biblia que tú estás hablando. Cuando él predica, él no usa la Biblia, él se para con su celular. Eso es una filosofía de ministerio que tiene el señor Andy Stanley, que nosotros entendemos que no es a la par con el Evangelio, porque el Evangelio nos dice otra cosa, y es que tenemos que estar fundamentados en la palabra de Dios. En esa iglesia que le mencioné de Andy Stanley, una de las cosas que se hacen es cuando se comienza el culto, se toca una canción impía. Que tú te sepas, se coge una canción de Adele, se coge una canción de AC/DC, de Metallica, una canción cualquiera, de cualquier banda, y se toca eso como tú la conoces y tú eres familiar con esa, pero te gusta, ¿verdad? Imagínense en República Dominicana que se comience a cantar una canción de Eddie Herrera, de Ruby Pérez, de que si o quién, y eso, mira qué chévere, de Fernando Villalona, que cualquier día llegue cualquiera de esos cantantes y lo pongan a cantar en la iglesia, y eso, wow, qué atractivo, me gustó esa iglesia, y tú te quedes en esa iglesia. Sin embargo, la palabra de Dios dice que la iglesia tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios. Lo que la iglesia canta tiene que ser la palabra de Dios. Lo que la iglesia ora tiene que ser la palabra de Dios. Lo que la iglesia lee tiene que ser la palabra de Dios. Lo que la iglesia predica tiene que ser la palabra de Dios. Lo que la iglesia hace tiene que ser la palabra de Dios. Porque la iglesia ha sido situada por parte de Dios como columna y baluarte de la verdad. Somos edificados ahora, como dice su palabra, somos edificados en el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Nosotros tenemos que preguntarnos a veces, ¿dónde podemos ahora situarnos? ¿Si en lo que funciona o lo que Cristo dice en su palabra? Cuando el apóstol Pablo se vio en esta misma encrucijada, él respondió de una manera. En 1 Corintios capítulo 1, verso 18, se ve en una encrucijada porque los judíos están pidiendo una cosa. Los gentiles están pidiendo otra cosa. Los judíos querían señales. Los griegos querían sabiduría. Cuando Pablo se ve en esta encrucijada, dice, 1 Corintios 1, 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, la palabra de la cruz es poder de Dios. Escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los pecadores, salvar a los creyentes, por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos eso es tropezadero, para los gentiles eso es locura, pero para los que son llamados, sean judíos o sean griegos, Cristo es poder de Dios y es sabiduría de Dios. ¿A quién tenemos que predicar? A Cristo. Para algunos eso es locura, porque dirán algunos, tú siempre vas a hablar de Cristo y de Cristo crucificado, de Cristo crucificado. Vamos a hablar de prosperidad, vamos a hablar de carro, vamos a profetizar, vamos a hablar de esto, vamos a hablar de lo otro. Tú vas a ver que se va a llenar la iglesia de gente. Si la meta es que la iglesia se llene de gente, nosotros lo hacemos. Pero si la meta es lo que dice la palabra, que estemos fundamentados en la doctrina de los apóstoles y los profetas, entonces el mensaje cambia y ahora tenemos que predicar es a Cristo y a Cristo crucificado. Para los llamados, esto es Cristo, es poder de Dios, pero los que se pierden, esto es una locura. ¿Le expreso cómo lo fácil que es locura? Locura es que vengamos a la iglesia todos los domingos a escuchar que yo soy un pecador, que yo no me gobierno, que yo tengo que someterme a Dios, que yo tengo que orar a Dios, que yo tengo que confiar en Dios y que al otro domingo yo vuelva a esa misma iglesia. Eso es una locura. Que me digan, tú no eres nada si no tienes a Dios. Eso es locura. Sin embargo, ese es el poder de Dios. Ese es el poder que nos exalta. Es el poder que nos lleva a creer en Dios. La meta del Señor es que la iglesia sea el lugar donde las personas sean edificadas. Efesios 4:12. El Señor dio a los líderes de la iglesia a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. El Señor así lo dio a la iglesia. El próximo domingo, yo quiero hacer una parte de este versículo, del versículo 19, del versículo 20,
porque vamos a hablar específicamente de los apóstoles y los profetas. Vamos a hacer una predicación temática para hablar específicamente de la vigencia de los apóstoles y de los profetas. Cuando usted ve el apóstol fulano de tal, vamos a abordar ese tema solo. Lo puse en un asunto solo, ¿verdad? Para que lo podamos abordar. Así que ya usted sabe de qué vamos a hablar el próximo domingo. Pero lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, la base, el fundamento de la iglesia, tiene que ser la palabra de Dios. La doctrina de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Nosotros estamos fundamentados en su palabra. La iglesia tiene que estar fundamentada en su palabra. Finalmente, versículos 21 y 22. Esa iglesia es en quien, y Cristo, ¿verdad? Esa principal piedra del ángulo, Jesucristo. Verso 21, es en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo hasta ser un templo santo en el Señor, y en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Una palabra clave de esos versículos, ese edificio cuando tiene su buena base, tiene la base de la palabra de Dios, una de las consecuencias naturales es que ahora va a ir creciendo. Eso nos recalca desde el versículo 19 la identidad de la iglesia, que somos familia de Dios, el fundamento de la iglesia, que es la palabra de Dios, y la misión de la iglesia, que es la proclamación del evangelio de Dios. Lo natural, como dice aquí, es que todo el edificio ahora bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Que como iglesia estamos creciendo para ser, como dice el versículo 22, la morada de Dios en el Espíritu. Hechos 1:8 es un versículo que hemos recordado mucho. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La iglesia tiene una misión y tiene la misión de predicar el evangelio. Y esa misión se va a cumplir en la medida en que nosotros como iglesia, fundamentados en la palabra de Dios, vayamos bien coordinados, creciendo. Tenemos que crecer sin cambiar el material. Porque es posible que yo ahora diga, voy a limpiar el terreno, voy a quitar esa capa vegetal, voy a hacer un buen cimiento. Y cuando hagamos la zapata, vamos a hacer la zapata en bloc de 8. Y cuando haga la zapata, que haga entonces una viga de amarre, a partir de ahí voy a buscar tejemaní y lo voy a tejer y le voy a poner entonces lodo y le voy entonces a poner hoja arriba en el techo. ¿Qué derecho me da la palabra de Dios a cambiar el material de construcción? Lo que el apóstol Pablo está diciendo, lo mismo que es el fundamento, es lo mismo con lo que va creciendo. Todo bien coordinado va creciendo. Y nuestra misión, así como nosotros que antes éramos enemigos somos alcanzados, así mismo vamos construyendo en este edificio. Quiero leer un pasaje para que vayamos culminando. Primera de Pedro capítulo 2. Quizá enfatiza esto un poquito más cuando llama a los creyentes al deber que tienen que hacer como parte de ese edificio. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia, todas las detracciones. Primera de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Somos la iglesia, es un edificio fundamentado en la palabra de Dios, pero cada uno de nosotros somos piedras vivas. Si eso fuera escrito ahora en el siglo moderno, diciendo cada uno de nosotros es un bloque vivo. Entiéndase que si yo lo elimino se cae todo. Un bloque tiene una función dentro de todo el edificio. Culminamos, ¿verdad?, recordándonos que Dios nos hizo un pueblo cuando no éramos pueblo. Nos ha acercado cuando estábamos lejos. Nos ha reconciliado cuando éramos sus enemigos, para constituirnos ahora en la iglesia del Dios viviente, la familia del Dios viviente. Yo quiero retarles a que en base a que somos una familia, acércate a alguien, ora por alguien, comienza a crear una amistad con alguien. Miren, hace unos días hicimos una dinámica, un grupito de discipulado.
Saquen su cuaderno, su diario de oración y escriban todos los nombres de todas las personas que usted conoce en la iglesia. Sin listado de lo que usted conoce, escriba los nombres. Así, a como le llegue a la mente. Y cuando no le llegue el nombre, haga una descripción de esa persona y escriba. Dice una hermana, la viejita que se sienta adelante, que aplaude mucho, escríbala así mismo. Ese Dilia. Dilia. Recuerdo que hubo alguien que tenía 80 y pico de nombres. Esa es tu familia. ¿Cómo tú amas a tu familia, los hermanos que están aquí entre ustedes? ¿Cómo los amamos? ¿Cómo yo quiero pasar tiempo con ustedes? Eso refleja, ¿verdad?, si somos una familia. Segundo, estamos fundamentados en la palabra de Dios. Cuando tú vienes a la iglesia, ten una expectativa clara. Recibir la palabra de Dios. Y recuerda que tenemos una misión como iglesia, que es la predicación del Evangelio de Dios. Permítame orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por lo que ella nos enseña, gracias por lo que ella nos ministra. Queremos rogarte, Dios Todopoderoso, que nos ayudes a entender esta identidad que tenemos en ti. Que habiendo sido reconciliados contigo y tenemos paz para contigo por medio de Jesucristo, que habiendo sido acercados a ti después de haber tenido lejanía por medio de Jesucristo, que habiendo sido llevados a ti y quitado, Señor, la pared intermedia que nos separaba, ahora somos parte del pueblo tuyo, que podamos vivir conforme a esta nueva identidad, de que la iglesia es tu familia, de que la iglesia está fundamentada en tu palabra y que la iglesia tiene una misión y que esto podamos abrazarlo, Señor, y darte a ti la gloria y la honra que solamente tú te mereces, en la medida en que nosotros nos comportamos, nos tratamos, nos amamos y estamos unidos por medio del Evangelio que nos ha salvado. No nos permita, Señor, construir una comunidad en base a otra cosa que no sea el Evangelio. Ayúdanos, Señor, a que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, sea para la gloria y la honra de tu nombre. Que estemos siempre fundamentados en esta enseñanza y doctrina de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. No nos permita, Señor, hacer cosas para atraer a los hombres. Ayúdanos a hacer todo en la iglesia para la gloria y la honra de tu nombre. Estas cosas, Padre, las pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.